Señores, informa la Asociación de Industria que los factores que más afectan la competitividad de las empresas locales son las materias primas, el tipo de cambio. Y ellos, esos dos, tienen una cierta correlación, porque cuando la materia prima, vamos a suponer plástico, proviene del exterior, o una resina sintética, o cualquier otro, presuma cualquier otro producto, se afecta por el tipo de cambio. Además, el costo de las materias primas, el tipo de cambio y el bajo nivel de actividad económica son los que ocupan los 3 primeros lugares en el ranking de la Asociación de Industria. Pero fíjense ustedes cómo ese tema de las materias primas, junto con el tipo de cambio, se retroalimentan uno con otro. El tipo de cambio pasó del 8º lugar al 2º lugar entre los que más afectan la competitividad de nuestras empresas. Y por eso es que hablamos y muchos opinan unas cosas, y para las exportaciones, la devaluación de la moneda es buena porque hace más barato nuestro producto en el exterior. Pero cuando usted lo ve agregado, de manera agregada, de manera global, entonces ve que a veces la sal sale tan cara o más cara que el chivo. Pasó del 8º al 2º lugar en cuanto a la afectación de la competitividad. El costo de la energía eléctrica y el financiamiento. El costo del financiamiento, que según el Banco Central, la tasa de interés, ayer veíamos, la tasa interbancaria sí ha bajado como 7%, pero la activa, la que buscan prestado la gente, y eso que estas son industrias, que estos industriales tienen acceso a créditos, son prime, tienen acceso, son bajo riesgo y tienen acceso a financiamiento a bajo costo, al menor costo posible. No le pasa lo mismo a los otros, y además cuando se dan esas facilidades a 9% y eso, reenganchan y se refinancian. Pero como quiera, cuando se habla seguido por el costo de la energía eléctrica, aquí la energía eléctrica también se retroalimenta con el tipo de cambio. Porque la tarifa que calcula la superintendencia es basada, se calcula en función del tipo de cambio, igual que los combustibles, del subsidio a los combustibles que se establece semanalmente. Aunque no ha habido ajustes tarifarios y no se ha subido, pero como quiera, entonces impacta en el subsidio del gobierno, aumenta el subsidio del gobierno al sector eléctrico, las transferencias, y eso tiene otras ramificaciones económicas. ¿Ve usted cómo todo es un paquete? Pero dice que el costo de la materia prima incidió en un 19%, el tipo de cambio en un 18% y la competencia desleal 10%. Eso es la Asociación de Industria señalando los factores que afectan su competitividad. Miren, hay un trabajo de Nelson Suárez, un economista que publica en el informaciones importantísimas en el periódico Hoy, dice, endeudamiento de República Dominicana del 96 al 25. Vean estos datos. En el primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, la deuda disminuyó de 3.807 a 3.200, bajó 575 millones en el primer gobierno de Leonel, 96-2000. En el gobierno de Hipólito Mejía, el saldo de la deuda subió 3.353 millones, prácticamente se duplicó porque eran 3.500 y subió 3.353 millones. Un promedio de 838 millones al año tomó el gobierno de Hipólito, que emitió los primeros 500 millones de dólares de bonos soberanos, luego 600, etcétera. Bueno, en el periodo 5-12, del 2004 al 12, que ya es el periodo de Leonel Fernández, los 8 años subsiguientes, el saldo de la deuda aumentó 12.000 millones, 12.878 millones en 8 años, con un promedio anual de 1.600 millones. Danilo Medina incrementó en 16.479, un promedio de 2.059 millones. Ahora mismo el coeficiente de deuda pasó en el 20, era de 40% y pasó en el 19 y pasó a 56 con los temas de la pandemia. Y ahora está, ustedes lo conocen, casi 59, una cosa así. Entonces, a ver, del 21 al 25, el saldo de la deuda asciende a 15.739 millones, un promedio de 3.372 millones de dólares anuales. ¿Recuerdan las 3 cifras? En este gobierno, el gobierno ha tomado 3.378, vamos a redondearlo, 3.000
3.400 millones anuales por año. Danilo, 1.600. 3.300, 1.600, la mitad. Leonel, en el periodo suyo, 1.600. ¿Verdad? Y Hipólito, Danilo Medina, 2.559. Leonel, 1.600. Hipólito, 838, pero son momentos diferentes de la economía. Entonces, cuando usted habla de saldo, porque hay un flujo neto. O sea, tú tomas deuda, pero también esas deudas no es que tú sacas dinero para repagarla, tú emites 5.000 millones, tengo vencimiento de 2.000 millones, al emitir 5.000, reengancho esos 2.000 y entonces uso esos 3.000 adicionales para las otras cosas, por lo general para cerrar el déficit fiscal. Pero ese es el saldo. Está la parte del Banco Central también, pero esto en cuanto a dólares. Otra información importante, 10 millones de turistas antes de diciembre. Ya llegamos a los 10 millones. Hace unos años que estamos tirándole a esa meta. En noviembre alcanzamos los 10.2 millones de turistas, 427.000 turistas más que en el 2019. De ahí vino la pandemia y ese tipo de cosas. 7.8 millones llegaron por flujo aéreo y otros 2.4 fueron cruceristas. Eso, el sector turístico genera 800.000 empleos directos e indirectos y aportó alrededor de casi 17.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto y pagó impuestos por 73.600 millones al fisco, informaban ayer el Ministerio de Turismo. Eso es importante, eso hay que darle seguimiento, fortalecerlo. Y es todo como una escalera, es peldaño a peldaño. Tú no aprendes cálculo diferencial e integral en la universidad, ni integrales triple, ni calcular qué yo qué, ¿verdad? Si tú no pasas por lo primero, la aritmética, sumar, restar, después álgebra, geometría, trigonometría, así sucesivamente. Todo es peldaños a peldaño a peldaño. No se hizo nada de un tiro. Entonces hay que apoyar el sector turístico y hay que crear condiciones, pero tratando de mejorarlas y de hacer que el país se beneficie de manera más integral. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.